usted me pueda seguir con su vista. Hoy vamos a leer una porción bíblica y me gustaría que mantenga su Biblia abierta y que no la cierre. Amén. ¿La tiene con usted? ¿Sí? Bien. Recordemos que el tiempo es muy valioso tanto para usted como para mí. Ustedes aquí no vinieron a perder el tiempo, ¿verdad? Y yo también no vine a darles cualquier cosa. Entonces, ambos, tanto ustedes como nosotros, es muy valioso el tiempo. Por lo tanto, debemos aprovecharlo de la mejor manera. Abra su Biblia en el libro de Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3. Sí, hermano, en la Biblia hay un libro que se llama Sofonías. Y se encuentra en el Antiguo Testamento. Sofonías, dice un predicador, son rápidos como mis estudiantes. Sofonías, capítulo 3. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Bien, esperemos que todos lo tengan. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Se recomienda que sus 5 sentidos estén enfocados en la lectura para que pueda entender lo que leemos. Le dice el profeta a aquel hombre que iba leyendo el libro de Isaías, ¿entiendes lo que lees? Y para nosotros entender lo que se está leyendo y no perder el hilo y enfocarnos en el mensaje, necesitamos que nuestros 5 sentidos estén en la lectura. Es más didáctico y más pedagógico, y eso nos puede ayudar a entender el texto bíblico. Amén. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Sofonías. Hermano, esto también es palabra de Dios. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? El pecado de Jerusalén. ¿Están listos? Dice el versículo 1, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, número 2, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. 3, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. 4, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ellos es justo. No habrá iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca fallará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida. Su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos, ¿qué dice? Se apresuraron a corromper todos sus hechos. Todos sus hechos. Sofonías, hermanos, es considerado uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia es una pequeña biblioteca y está clasificado
en varias secciones. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, después los libros históricos, después los poéticos y después los proféticos. Existen algunos libros profetas mayores y los profetas menores. No tanto por la importancia del texto, sino por porque los profetas menores son escritos pequeños de 2, 3 o 4 o más no más de 6 capítulos. Y Jeremías, Isaías, que tienen más de 50 capítulos, por eso son considerados profetas mayores. Sofonías es considerado el profeta mayor, uno de los profetas menores. Y esto que vamos a leer, hermanos, también es palabra de Dios. En la Biblia encontramos la historia de 2 pueblos, el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Escuchen, 2 pueblos, una historia. 2 pueblos, una misma historia. Tenemos, o ambos pueblos tienen mucho en común. En el Antiguo Testamento, Dios, el Padre, elige al pueblo hebreo. En el Nuevo Testamento, Dios, el Hijo, elige a la iglesia. Dios, en el Antiguo Testamento, elige al pueblo hebreo en base a 4 patriarcas principales: Abraham, Isaac, Jacob y José. En el Nuevo Testamento, Dios el Hijo elige sobre la base de 4 apóstoles que van a ser la columna de lo que se va a construir hacia arriba: Simón Pedro, Andrés su hermano, Juan el discípulo amado y Jacobo su hermano, hijo del Zebedeo. Sobre los 4 patriarcas principales del Antiguo Testamento nacen las 12 tribus de Israel, y sobre las 4 columnas de los discípulos nacen los 12 discípulos. 12 tribus, 12 discípulos. Ambos pueblos nacen en un entorno de esclavitud y de persecución. El pueblo hebreo nace en un entorno de una esclavitud en Egipto. Y la iglesia nace en el entorno de una persecución por el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta todas las similitudes que tenemos entre ambos pueblos? Pero hay algo, existe el común denominador en ambos pueblos. Y es que ambos pueblos somos pecadores. Somos personas pecadoras frente a un Dios santo y justo. Dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado y estamos separados de Dios. El pecado, hermano, el pecado nos separa de Dios, hermanos. El pecado así de sencillo. Y no hay que darle mucha teología ni mucha hermenéutica. El pecado nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, 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 3 veces santo. Y la naturaleza principal de Dios es su santidad, hermanos. Dios es santo, santo, santo. En este punto de la historia, hermanos, el pueblo de Israel eran uno de sus peores momentos del pueblo hebreo. Estaba tan corrompido el pueblo, tan rebelde, tan alejado de Dios, que en el capítulo 1 de este mismo libro, Dios se arrepiente y dice: borraré todos los seres sobre la faz de la tierra, hombres y animales.
aves del cielo y peces del mar. Dios estaba tan enojado, tan molesto, tan furioso con el estado espiritual del pueblo hebreo. Le habían fallado otra vez, como lo hacemos nosotros muchas veces. ¿Verdad que le fallamos a Dios en muchas ocasiones? ¿Sí o no? Le fallamos a Dios. El pueblo hebreo estaba tan lejos de Dios por su pecado, hermanos. Como también a veces nosotros nos encontramos tan lejos de Dios por nuestros pecados. Escuchen, cuando nosotros estamos bien espiritualmente, o más o menos bien espiritualmente, hermanos, se siente que estamos cerca de Dios. Nosotros lo podemos sentir, lo podemos percibir, y se siente bonito. Pero cuando estamos en pecado, en rebeldía, y estamos lejos de Dios, también se siente cuando estamos tan lejos de Dios. Y cuando oramos, sentimos que nuestra oración está aquí, y Dios está hasta los cielos. Y parece que Dios no nos escucha. O sea, se siente cuando estamos lejos de Dios, lo podemos sentir y lo podemos percibir. Y eso es la peor cosa que le puede pasar a un cristiano, estar lejos de Dios. Se siente horrible, hermanos. Se siente horrible estar lejos de Dios. Se siente horrible que tú oras. Bueno, en primer lugar, no te da ganas de orar. No te da ganas de leer la Biblia, no te da ganas de venir a la iglesia, no te da ganas de nada en cuanto a Dios. Y en segundo lugar, aunque no sienta, no tengo ganas, pero hago la lucha de arrodillarme y orar a Dios. Y cuando oras, por nuestro mismo estado espiritual, nos sentimos tan lejos de Dios. Hermano, se siente mal, yo lo he experimentado, se siente horrible estar lejos de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 3 que leímos, ¿está en su Biblia? Sus profetas, capítulo 1, versículo 1, ay de la ciudad rebelde. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Ay de la ciudad rebelde. Note que esto lo toma Dios como un pecado colectivo. Y claro, Dios juzgará individualmente, personalmente a cada uno de nosotros, según nuestros pecados. Pero en esta ocasión, hermanos, Dios está dando una advertencia de manera colectiva a todo el pueblo, o a toda la ciudad en este caso. Es como nosotros aquí en la cruzada, ¿verdad? Si alguno está en rebeldía, como lo vamos a ver ahora, y está bajo pecado, y está lejos de Dios, obviamente que Dios va a juzgar a esa persona individualmente, personalmente. Pero también, esto es muy importante, su pecado, hermano, el pecado de usted, afectará a toda la congregación, a todos los miembros de la congregación. Mi pecado, el pecado mío que yo cometa, afectará indirectamente a cada uno de ustedes. Si yo estoy en pecado, si yo estoy en rebeldía, si estoy tan lejos de Dios, afectará indirectamente a ustedes. Y si cada uno de ustedes, no quiero poner nombres, pero si uno de este lado está en pecado, hermano, su pecado no solamente le afectará a él, afectará a su familia y afectará a toda la congregación. ¿Por qué? Porque según el texto bíblico somos miembros de un solo cuerpo, amén. Y si yo me corto, escuchen, si yo me corto accidentalmente mi mano, el dedo meñique de mi mano derecha, lo siente todo el cuerpo, ¿sí o no? No solamente lo siente mi mano, mi brazo derecho o mi dedo de mi mano derecha, sino el dolor, hermanos, lo siente todo mi cuerpo. Y si alguno de mis miembros se duele, pues se duele todo el cuerpo. Entonces, el pecado, hermanos, a veces, probablemente Dios se quiera manifestar un domingo, digamos un domingo. Y Dios está listo para manifestarse y derramar bendiciones.
Pero entra un hermanito que está grave su pecado, porque hay de pecados a pecados. Entra un hermano que está grave su pecado y él sabe lo que está haciendo y no se pone a cuentas con Dios. Hermanos, Dios está listo para derramar sus bendiciones, pero mira, ahí está el hermanito o la hermanita, y si son más de 2 o 3, Dios detiene su bendición por causa de aquellos que están ahí y que su situación está crítica delante de Dios. Entonces, Dios aquí hace un llamado colectivo: ay de la ciudad rebelde, ay de Jerusalén, ay de la ciudad, y luego dice rebelde, ¿verdad? En su Biblia, rebelde. ¿Qué es rebeldía? Rebeldía es ponerse rebelde. Cuando usted le dice a su vecina o a su amiga, ¿sabe qué, vecina? Mi hijo se ha puesto rebelde. Está rebelde y está incontrolable. Le digo algo y me ignora. Le digo que haga esto y me contesta y me empieza a decir esto y el otro. La persona rebelde, hermano, el cristiano rebelde no está centrado, está desenfocado. Y una persona rebelde, hermanos, esto lo vamos a ver más adelante, pues obviamente que está contaminada esa persona por su rebeldía. La rebeldía es un pecado. Una forma de rebeldía es, por ejemplo, poner un ejemplo bien sencillo, que tu mamá te diga, por poner así, Juanito, vamos a la iglesia, ya es sábado, domingo, y que el muchachito no quiera venir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Y son todos hipócritas y me aburro y los hermanos no saben cantar, y empieza a poner sus excusas. Ese muchacho está rebelde, ¿sí o no? Está rebelde. Usted lo invita a la iglesia, quiere venir a la iglesia y él dice no, está rebelde. ¿Por qué está rebelde? Porque está contaminado, se contaminó. Un cristiano que está bien cerca de Dios y está consagrado, no entrará, es incompatible, es un buen cristiano con rebeldía. La rebeldía surge cuando el cristiano se ha descuidado y ya se ha contaminado con el pecado. No sé qué pecado cometió, pero la rebeldía es como un sistema de defensa. Cometí pecado y no quiero que me descubra, por lo cuanto arma un sistema de defensa llamado rebeldía. Y usted le invita a la iglesia y no viene. Usted quiere exhortarlo, y eso lo vamos a ver más adelante, y inmediatamente a la defensiva el muchacho o el hermano. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, dice. ¿Qué dice el versículo 2? No escuchó la voz. Un cristiano rebelde no nos va a escuchar. Nosotros ya nos dimos cuenta de que está en rebeldía. Está en rebeldía y nosotros queremos, usted quiere hablar con ella o usted quiere hablar con él. Y porque él ya sabe su situación, se pone rebelde y no te va a escuchar. Siempre va a salir a la defensiva y siempre va a traer excusas o argumentos para defenderse porque está rebelde. El rebelde no acepta corrección. El rebelde, hermanos, no acepta que está mal delante de Dios. Y pondrá con cualquier excusa y pondrá cualquier sistema de defensa para defenderse, porque está en esa posición de rebelde. No escuchó su voz. El rebelde no escucha la voz. No escucha. ¿Qué dice la siguiente expresión? Ni recibió la corrección. Por su estado espiritual en el cual se encuentra, si usted le dice algo, una corrección, se va a poner a la defensiva inmediatamente. Porque está rebelde, porque un pecado previo lo hizo poner en rebeldía. Y no va a recibir corrección. Inmediatamente se va a poner a la defensiva y hasta agresivo se va a poner el hermano cristiano que está en rebeldía. Inmediatamente. Hasta incluso nos puede insultar. ¿Qué dice la siguiente expresión? No confió en Jehová. Por su estado espiritual, en lo que menos piensa es en Dios.
Porque Él sabe su condición, sabe dónde está, sabe lo que hizo delante de Dios. Por lo tanto, eso le impide confiar en Jehová, porque se le llena su mente de prejuicios, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está viviendo, Él sabe lo que está viendo y que no está bien delante de Dios. Por lo tanto, Él sabe cuál será la reacción de Dios. Él o ella saben que Dios se ha dado cuenta de lo que está haciendo, su vida que está haciendo. Pero no puede ir delante de su presencia porque sabe que Dios sabe cómo va a reaccionar Dios. ¿Qué hace el niño cuando sabe que el papá se enteró de lo que está haciendo? Pues lo menos lo que él hace es esquivar al padre. Cuando llega el papá o la mamá, se esconde, tratan de que no lo vean. ¿Por qué? Porque sabe que el padre se enteró de lo que está haciendo y va a traer disciplina a su vida. Entonces lo primero que hace el rebelde es no escucha, tampoco acepta correcciones y mucho menos confía en Dios porque Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué dice la siguiente expresión? Mucho menos se va a acercar a Dios porque sabe que Dios lo va a disciplinar, porque sabe que Dios se dio cuenta ya lo que Él está haciendo. Y sabe, hermanos, y por eso no quiere venir a la iglesia. Porque sabe que Dios le puede hablar a través del predicador a su vida y puede avergonzarlo en frente de toda la congregación. Hermanos, Él sabe, porque Dios cuando uno está pecando, escuchen, cuando uno está pecando deliberadamente, cuando uno persiste en su pecado, hermanos, y no se arrepiente, Dios lo puede avergonzar públicamente. Y el cristiano que está consciente de eso no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que en cualquier momento Dios le puede avergonzar públicamente a través del predicador o del pastor. Entonces lo menos que hace es buscar a Dios, se esconde de Dios. Se va hasta lo más bajo de los abismos para esconderse de Dios, o sube hasta lo más alto de los cielos para esconderse de Dios. Pero dice el salmista, ¿quién se esconderá de mi espíritu? ¿Quién huirá delante de mí? Nadie se puede esconder delante de Dios. Dios es omnipresente, es omnividente y es omnisciente. Todo lo ve, todo lo sabe y está en todos lados. No se puede usted esconder de Dios si usted está en pecado. Dios se va a enterar. ¿Puede usted burlar al pastor y que el pastor no se dé cuenta? El líder. Podemos tener apariencia, hermano, nosotros para actuar somos los mejores actores del mundo. Podemos entrar por esa puerta con nuestro mejor trajecito, con nuestra mejor corbata, con nuestro mejor vestido, con la Biblia bajo el brazo y levantar sus manos cuando estás en las alabanzas y hasta salir lágrimas de tus ojos puedes. Puedes decir amén, gloria a Dios a la predicación. Pero la persona sabe que está en pecado, que está caminando en contra de la voluntad de Dios. Y yo puedo tener una apariencia de un personaje santo. Y en la iglesia, ¿quién se va a portar mal en la iglesia? Todos se portan bien. Es fácil portarse bien en la iglesia. Y es fácil tener esa apariencia de ser una persona santa y gloria a Dios y levantar mi mano y hasta de pilón lloramos. Pero Dios conoce nuestros corazones, dice el texto bíblico. Escuchen, versículo 3. Aquí está la gravedad del problema. Que los que habían pecado son los líderes, hermanos. Y eso es todavía más grave todavía. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice el capítulo 3, ¿sus qué? Príncipes. Sus príncipes, los grandes líderes del pueblo. En medio de ella, ¿qué dice? Son leones rugientes. Esta palabra, leones rugientes, toma la idea, hermanos, de un león hambriento, furioso,
que está tratando de buscar a su presa para devorarla porque está hambriento y furioso. Y cuando encuentre a su presa no tendrá compasión de ella. Un león hambriento y furioso, no tendrá compasión de su presa. Después dice, ¿quiénes son los segundos líderes? Los jueces. ¿Cómo son los jueces? Lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Eso está hablando de un animal furioso, hermanos, que como dice alguien, no pelea de frente, sino se va por las espaldas cuando tú menos estás preparado. Un hombre que es hombre de veras y quiere pelear con otra persona, pues de frente, ¿verdad? O si tienes algo contra mí, pues dímelo de frente. ¿Por qué estás hablando a espaldas mías? ¿Saben ese dicho? Entonces, es lo que está tratando de decir. Los jueces son como estos animales nocturnos que no dejan hueso para la mañana. O sea, están con un golpe bajo y no peleando con puño frente a frente. Número 3, versículo 4, número 3, ¿quiénes siguen? Sus profetas son livianos, ¿qué dice? Hombres prevaricadores. Esta palabra prevaricar, quiere decir, hermanos, alguien que ejecuta una sentencia injusta. Alguien que está haciendo algo injusto, pero él sabe que es injusto y aún así lo está haciendo. Porque a veces alguien puede declarar una sentencia sobre alguien y él está pensando que es lo justo y se equivocó porque es injusto. Pero cuando una persona sabe que es injusto lo que está haciendo y aún así ejecuta ese decreto, es mucho peor porque lo está haciendo conscientemente. Sé que es injusto y lo voy a hacer. O es como alguien que va caminando por el camino angosto, ¿verdad? Que es el camino que llega a la vida eterna. Y conscientemente se aparta del camino angosto y empieza a caminar por el camino amplio. Algunos se apartan inconscientemente. Ellos piensan que todavía van por el camino angosto cuando ya están en el camino ancho. Y ellos no se han dado cuenta y siguen caminando por ahí. Pero prevaricador es alguien que está consciente de que ha abandonado el camino amplio, angosto, y ya está empezando a caminar por el camino ancho y sigue caminando por ese camino. Estás consciente de ello y lo sigues haciendo. La persona que está pecando, hermanos, que está consciente de que eso es malo y que lo sigue haciendo, eso es una situación muy grave, porque usted sabe que es pecado, sabe que no lo puede hacer, sabe que es grave delante de Dios, sabe que eso lo aleja de Dios y aún así lo sigue haciendo. Eso es grave. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y después, ¿quiénes siguen? Dice, sus sacerdotes, ¿qué dicen? Contaminaron el santuario. ¿Y qué más? Falsearon la ley. Hermanos, aquí está hablando de los líderes del pueblo. No está hablando de laicos que están en las bancas. Escuchen. Y cuando en una iglesia los de arriba, los líderes, se han desviado del camino, ¿qué le espera a la congregación? ¿Qué le espera a la congregación? Porque los de arriba son los fuertes, ellos sostienen el hogar. Es como cuando el matrimonio, ya el padre y el papá, la esposa y el esposo, ya no están bien esas dos columnas, ¿qué les espera a los hijos? Pero cuando el papá y mamá están fuertes, las dos columnas, están sosteniendo el hogar y los hijos están seguros. Cuando los líderes de la congregación están fuertes, hermanos, la congregación entera está segura porque los líderes están fuertes. Pero cuando los líderes se desviaron de Dios, eso es grave delante de Dios. Entonces aquí le está hablando a los líderes, a los príncipes se desviaron,
los jueces se desviaron, los profetas y aún los sacerdotes, dice el texto bíblico, contaminaron el santuario de Dios. Cuando eso pasa en una iglesia, hermanos, esa iglesia está destinada al fracaso. Cuando el liderazgo no está fuerte, cuando el liderazgo falló, cuando el liderazgo se corrompió, y eso pasa en las iglesias. Y que Dios tenga misericordia de nuestra iglesia. Y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y si estamos pecando delante de Dios, pongámonos a cuenta con Dios lo más pronto posible, antes de que venga su ira delante de nosotros y nos avergüence públicamente o nos deseche de su servicio. Tal vez no de su trono, pero sí de su servicio. Dice el versículo 5, pero aquí está la buena noticia. Todos se pueden corromper. Todos los grandes líderes se pueden corromper y pueden caer. Pero Dios dice, ¿qué dice? Pero Jehová en medio de ella es justo. Ahí está la esperanza, mi estimado hermano. Se puede corromper el pastor, se pueden corromper los líderes y nos pueden defraudar todos ellos. Pero Dios permanece justo, hermanos. Él no nos defrauda. Él no nos defrauda. Él no acepta sobornos. Él no acepta corrupciones. Él no se vende por 50 pesos. Tú no puedes comprar a Dios. El líder, el pastor, los líderes no pueden comprar a Dios. No pueden sobornar a Dios porque Dios es justo. Y Dios paga cada uno según sus obras. Los políticos se venden. Los científicos pueden ser sobornados. Los filósofos pueden dictar una ideología distinta a la verdad. Pero el Dios de la Biblia no puede ser sobornado. No se le puede comprar a Dios con algunos pesos. Y Él sigue siendo justo. ¿Qué dice la siguiente expresión? No hará iniquidad de mañana. ¿Qué dice? Sacará a luz su juicio. Hermanos, dice el texto bíblico que nuestros pecados nos alcanzarán tarde o temprano. Y eso es una gran verdad, hermanos. Eso es una gran verdad. Si nosotros estamos conscientemente pecando y no nos arrepentimos de Dios y escondemos nuestros pecaditos debajo del colchón y seguimos pecando, Dios está ocupado en otras cosas. Yo no le importo, por lo tanto puedo seguir pecando. Dios le importa más a otras personas. A mí peco y no me ha hecho nada. Ya llevo 3 meses pecando y Dios no me ha hecho nada. Yo creo que a Dios no le importa tanto. Ya llevo 6 meses haciendo esto y parece que no he visto el juicio de Dios. Yo creo que Dios se le olvidó. Voy a seguir pecando deliberadamente. Eso es lo peor que usted puede hacer. Lo peor que puede hacer. ¿Por qué? Porque dice Dios, no hará iniquidad de mañana, sacará a luz su juicio. Cuando menos te lo esperes, Dios te puede avergonzar públicamente. O probablemente no públicamente, pero Dios, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, es que cuando menos lo esperes, tú estás bien contento porque estás pecando y no pasa nada, ya son 6 meses y no peco. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, Dios está esperando un momento oportuno. Dios está esperando el momento más oportuno para Él. Es como cuando 2 naciones pelean en guerra, pues una nación está esperando, o como los hititas cuando se pelearon con los egipcios. Los egipcios se durmieron en la noche y los hititas aprovecharon ese tiempo cuando estaban todos descansando y les llegaron por la noche y los destruyeron a todos ellos. Y por poco los hititas se convierten en el primer imperio mundial. Entonces Dios dice, ¿piensas que no me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo? ¿O piensas que estoy muy ocupado en otras cosas? Cuando menos te lo esperes, el juicio de Dios caerá sobre ti.
Y como decimos popularmente, ya no sentimos lo duro ni lo tupido. Eso es una gran verdad, hermanos. Entonces, cuidémonos de nuestro pecado. Si es necesario ponernos a cuenta con Dios, inmediatamente hagámoslo. Dice el texto bíblico, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso está hablando de aquellos que están llorando precisamente por su pecado. Le han fallado a Dios y por lo tanto se arrepienten, lloran, le he fallado a Dios, se pone triste, pero se arrepienten, le piden perdón a Dios y ellos son consolados porque se han arrepentido. Pero aquel que no se arrepiente, tarde o temprano, la ira de Dios caerá sobre él. Dice el texto bíblico, pero el perverso, ¿qué dice? No conoce la vergüenza. Hay unos cristianos, hermanos, que ya su estado de pecado ya es tan grave que ya no les da pena hacer lo que hacen. Ya hasta si el pastor los ve, ya no les importa que vea el pastor o su familia. Porque empezó con algo pequeño y después algo grande, algo grande. Ya su situación está crítica que no tiene miedo ni temor de que alguien lo vea, lo hace enfrente de los hermanos. Antes, al principio lo hacía de escondidas, que nadie me vea, pero ahora es tan sinvergüenza que no tiene vergüenza. Y aunque otros lo vean, lo sigue haciendo. Porque su estado ya está grave, está deplorable. Ahora, Dios dice, para que veas que yo sí estoy al pendiente de lo que estás haciendo, voy a juzgar a otros para que veas que sí juzgo a las personas que están cometiendo pecado. Entonces Dios le pone un ejemplo y dice, ¿te das cuenta? Porque yo estoy juzgando a otras naciones, también a ti te juzgaré si no te arrepientes. Dice el versículo 6, ¿está en su Biblia? Hice destruir, ¿qué dice? Naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, nada, hasta no quedar, ¿qué dice? Habitante. Entonces dice Dios, te estoy dando chance, voy a juzgar a las otras naciones para que veas que yo sí juzgo y pago mal según sus obras. Y te voy a dar chance para que veas que sí lo hago y te arrepientes. Antes de que venga a ti y te juzgue, arrepiéntete de tus pecados, Dios dice. Cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces Dios dice, ya está viendo que sí estoy juzgando los pecados de otras personas, entonces asume Dios que ese cristiano sí se va a arrepentir, porque ya se dio cuenta de que Dios sí juzga el pecado, y Dios concluye, Dios asume, Dios deduce, él ya se va a arrepentir porque ya le dio una lección. Dice el versículo 7, dije, ciertamente, ¿qué dice? Me temerá, porque ya se dio cuenta que sí juzgaré, que estoy juzgando a las demás naciones, y si no se arrepiente le toca a él. Ciertamente me temerá, recibirá mi corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual, ¿qué dice? La castigué. Mas ellos, ¿qué dice? Se apresuraron a corromper todos sus hechos. Hermanos, el cristiano no aprendió la lección. Siguió pecando, Dios le dio una oportunidad, no se arrepintió, le dio una segunda oportunidad, no se arrepintió, le dio una tercera oportunidad y en la tercera oportunidad la pensó 2 veces. Yo creo que sí estoy haciendo mal. Yo creo que ya me pasé, o sea, yo creo que me pasé de lanza, como dicen por ahí. Se arrepiente el cristiano, porque sabe que sí la regó y se arrepiente. Y viene delante de Dios y se pone a cuentas con él. Ya Dios lo perdonó, Dios borró sus pecados, Dios le dio otra oportunidad. Pero pasó un tiempo, hermanos, 3 meses, 4 meses, y empezó a hacer lo mismo que hacía antes. Lo volvió a hacer otra vez.
Dios ya le dio una oportunidad, Dios ya lo había perdonado. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo vuelves a hacer otra vez? Si ya Dios te perdonó, ya te había restaurado, ya te había dado otra oportunidad, ¿por qué lo vuelves a hacer otra vez? ¿Por qué le fallas a Dios así? ¿Acaso Dios se merece que le pagues con eso? Tanto Dios ha hecho por ti, hermano. Dios te ha dado bastante, demasiado. ¿Cómo te atreves a pagarle de esa manera a Dios? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué le fallamos a Dios? ¿Por qué caemos hasta lo más bajo y hasta lo más vil? ¿Acaso Dios se merece que le paguemos con eso? ¿Dios nos ha hecho algo malo, hermanos? ¿Dios nos ha pagado mal por mal? ¿Dios nos ha traicionado? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Dice Policarpo, todo lo que Dios ha hecho conmigo ha sido bueno. Y Dios no me ha hecho nada malo. ¿Por qué yo le hago mal a Dios? ¿Por qué le hiero su corazón? ¿Por qué le doy dolor de cabeza a Dios si Él no me ha pagado mal por mal? Si Dios es tan bueno conmigo, si Dios se pasa de bueno conmigo, ¿y por qué ya Él me perdonó 2 o 3 veces? Ya me dio 3 oportunidades y vuelvo a caer en el mismo hoyo, en el mismo pozo cenagoso de donde Él me sacó hace 4 meses. Vuelvo a caer otra vez ahí. ¿Acaso no tienes uso de razón? ¿Acaso no tienes sentido común? ¿Acaso no eres diferente a los animales? Somos personas racionales. Somos personas con intelecto que si vamos caminando por el camino y hay un pozo cenagoso y por descuido caemos, hermanos, no podemos caer 2 veces. Supongamos que caigamos 2 veces, pero a la tercera tendremos más cuidado, ¿sí o no? A la cuarta tendremos más cuidado. No podemos caer cada 8 días, cada 15 días en el mismo lugar. Esto es irracional, es ilógico. ¿Qué nos está pasando, hermanos? ¿Qué nos está pasando? Yo sé que nos está pasando. Nos hemos puesto rebelde delante de Dios. ¿Y por qué nos hemos puesto rebelde? Porque nos hemos contaminado, nuestro corazón se ha contaminado. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada!, dice el primer versículo. Y por eso hacemos lo que hacemos. Por eso caemos en el mismo pecado que hace 8 días. Porque nuestro corazón se ha descuidado. Porque hemos pecado delante del cielo y delante de Dios. Reacciona, hermano, reaccionemos, por favor. Dios te da la capacidad, Dios nos da la sabiduría, hermanos, para reaccionar y no volver a cometerlo otra vez. ¿Qué nos está pasando? ¿O acaso queremos que Dios derrame su ira de nosotros? ¿Qué estamos esperando? ¿Que Dios derrame de su ira y de su furor? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Estás jugando con Dios y no te has dado cuenta. Hermanos, pensémosla bien 2 veces. Pero ¿saben lo que me gusta del cristianismo y de la fe cristiana? Es que Dios, si nos arrepentimos de corazón, Dios puede hacer algo. Vayamos al capítulo 2 de ese mismo libro. Escuchen. Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Sofonías 2. Dice el versículo 1. Congregaos. Escuchen, ya dimos el primer paso, estamos congregados, ya estamos aquí y eso es ganancia. Estás en el mejor lugar
¿Estás, hermano? ¿Está, hermana? Donde debería estar. Estás en el mejor lugar del mundo en este momento. Y número 2, ¿qué dice? Meditad. Meditad. Hermano, usted sabe su relación con Dios. Sabe, como dice popularmente, de qué pie cojea. Usted sabe cuál es su débil. Meditad. O nación, ¿qué dice? Sin pudor. O podemos traducirlo sin vergüenza. El pudor en la Biblia habla de una persona que vergüenza de su desnudez. Por lo inmoral que es esa persona. Antes que tenga efecto el decreto, Dios dice, te voy a dar otra oportunidad. Antes de que tenga efecto, antes que tenga efecto el decreto, dice, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor. ¿Quién quiere el furor de la ira de Dios? Que levante su mano. Nadie, ¿verdad? Entonces dejemos de pecar. El furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová, que diga, venga sobre quiénes, sobre nosotros, porque hemos pecado. ¿Qué dice el texto bíblico, el versículo 3? Buscad a Jehová todos los humildes, hermanos. ¿Quiénes son los hermanos humildes? Aquellos que reconocen que la regaron, reconocen que están mal, reconocen que le han fallado a Dios. Ellos están conscientes. Dice el hijo pródigo, ¿qué he hecho todo este tiempo? ¿Qué le hice a mi Señor? Y el hijo pródigo se quedó ahí o volvió a su casa. Regresó, ¿verdad? Vamos a regresar en esta noche a Dios, si es necesario. Dice el texto bíblico, buscad a Jehová, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, Dios, que es tan bueno con nosotros, hermanos, puede darnos otra oportunidad, puede decirnos, si te arrepientes. Hay muchos textos en la Biblia que señalan que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Un corazón arrepentido jamás no lo desecha. Eso es uno de las imposibilidades de Dios. Dios no rechaza un corazón arrepentido. ¿Sabía usted que Dios tiene algunas imposibilidades? Y algo que no puede hacer Dios es rechazar un corazón arrepentido. Humilde, Señor, he pecado contra el cielo, contra Dios. Te pido que perdones mis pecados. Quiero ponerme a cuentas con Dios, Señor. Y perdóname, discúlpame lo que usted le quiera decir. Quiero que me des otra oportunidad. Póngase de pie, por favor. Dios, dice el texto bíblico, si mi pueblo se humillare y me buscaren, el sí condicional, si se arrepintieren de sus malos caminos, ¿qué dice? Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra, les daré otra oportunidad, me olvidaré de todo lo que han hecho y seguimos adelante. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Padre, es la palabra para todos, Señor, para todos, incluyéndome a mi persona, Señor. Señor, muchas veces te hemos fallado, lo hemos hecho, Señor. ¿Por qué a veces, por qué somos tan débiles? ¿Por qué nos dejamos llevar, Señor, tan fácil? Señor, ¿por qué no ponemos resistencia, Señor? ¿Por qué somos cobardes? ¿Por qué somos débiles, Señor?
Si tan solo pudiéramos pelear un poco para vencer, Señor. Pero a veces nos dejamos llevar, Señor. Con cualquier cosa te ofendemos, pecamos delante de ti, Señor. ¿Por qué no somos más fuertes? ¿Por qué no somos más hombres? ¿Por qué no somos más mujeres, Padre? ¿Y por qué no peleamos contra el pecado y contra la tentación, Señor? ¿Por qué nos dejemos llevar fácilmente, Señor? Y caemos y te ofendemos, poderoso Dios. Señor, en esta hora, Padre Santo, te pido que tengas misericordia de mí, Padre. Padre, ten misericordia de mí, que soy un vil pecador, un miserable, Señor, y arrepentido, Señor, pecador. Señor, perdona mis faltas, Señor, mis pecados, Señor, delante de ti, Señor. Señor, no me deseches de tu presencia, poderoso Dios. No me deseches de tu presencia, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida, bendito Dios. Mientras tú no me deseches de tu presencia, yo seguiré clamando, Señor, por misericordia, Dios mío. Mientras tú no me deseches de tu presencia, yo seguiré clamando por, Señor, por compasión. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Dios mío. Olvida mis pecados, Señor. No te acuerdes de ellos porque son muchos delante de ti, Señor. Restaura mi corazón en esta noche, poderoso Dios. Restaura mi corazón que se ha corrompido, Señor, se ha alejado de ti, Señor mío. Vuélvenos a ti, Señor, con lazos de amor, con lazos de misericordia, bendito Dios. Enamóranos de ti como en el principio, Padre, cuando te buscábamos con sinceridad de corazón, Señor. Vuélvenos a nuestro primer amor, poderoso Señor. No nos dejes caer en tentación, Señor, y líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, a resistir la tentación, Padre Santo, el pecado. Padre, que luchemos, pues tú nos has dado todas las armaduras, Padre, nos has dado la armadura completa, Padre, nos has dado tu Espíritu Santo, Padre. Seamos guerreros en esta noche, poderoso Dios, y podamos combatir las fuerzas del mal, Padre, para que no podamos ser vencidos por ellas, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé propicio, Señor, a nuestro estado en el cual nos encontramos, Señor. Sé propicio a nuestra oración, Señor, y que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Que la sangre del Cordero poderoso Dios derramado en aquella cruz limpie de nuestros pecados, Señor, y nos purifique, Padre. Creemos que ella es viva y eficaz, Señor, y pues poderosa para limpiar de toda iniquidad, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor. Y aquel corazón duro que no se quiere arrepentir, aquel corazón indiferente, Señor, que oye tu voz y no se arrepiente y no te pide perdón, Señor, trata con él, Padre, conforme a lo que hay en su corazón. Porque hay unos corazones duros, Señor, que ya son insensibles a tu voz, Padre. Ayúdalos, Padre Santo. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. Tu palabra que es como un martillo y que es como una roca que quebrante ese corazón duro, Padre. Pero también tu palabra es como medicina, Padre Santo, que cure ese nuevo corazón arrepentido, poderoso Dios. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que sea eficaz en nuestros corazones en esta noche, mi estimado hermano.